A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una forma bastante distinta de pensar sobre la fe, sobre nuestra relación con lo divino. Vamos a explorar una espiritualidad que no pone el foco en lo que vemos, sino en algo que a veces se nos olvida, algo mucho más profundo, el simple y poderoso acto de escuchar. Ver para creer. Seguro que esa frase nos suena a todos, ¿no? Es una idea que, bueno, ha estado en el centro del pensamiento occidental por siglos y siglos. Siempre se ha pensado que la vista es como la puerta principal para llegar al conocimiento, a la verdad. Pero, un momento. ¿Y si damos vuelta a la tortilla? ¿Qué tal si las verdades más importantes, las más fundamentales, no son para verse, sino para escucharse? Esta sola pregunta nos pone de cabeza y nos abre una perspectiva, radicalmente diferente. Una que le da más valor al oído que al ojo. Y es justo en este punto donde la tradición judía nos presenta algo fascinante. Una alternativa que es, bueno, una fe construida desde la mismísima base, no sobre lo que se ve, sino sobre el acto de escuchar. Para que esto quede más claro, imaginemos dos mundos, dos formas de ver la vida. Por un lado, tenemos a la antigua Grecia, una cultura supervisual, ¿cierto? Sus grandes legados son el arte, la arquitectura, el teatro, todo entra por los ojos. Para un griego, conocer era ver, observar, mantener una distancia. Pero por otro lado, en un contraste total, el antiguo Israel nos propone algo distinto, un conocimiento que llega por el oído. Y es que piénsenlo, escuchar no es un acto pasivo o distante. Al contrario, exige involucrarse, comprometerse, crea una relación, un encuentro de verdad. Y justo en el corazón de esta idea hay una palabra clave, Shema. Es una de esas palabras que es casi imposible traducir con un solo término. Porque sí, significa oír, pero va mucho más allá. Es escuchar atentamente, es prestar atención, es comprender, internalizar lo que se oye y al final responder, a actuar en consecuencia. Para que nos demos una idea de lo importante que es, esta palabra aparece 92 veces, solo en el libro de Deuteronomio. El mensaje no podría ser más claro. Todo cambiaría si tan solo nos detuviéramos a escuchar. Y hay un momento que lo ilustra de forma perfecta, el momento fundacional. Durante la revelación en el monte Sinaí, se cuenta que el pueblo oyó el sonido de las palabras, pero no vio ninguna imagen. Había solamente una voz. ¿Se dan cuenta? La fe, entonces, no se construye sobre una imagen que se pueda ver o idolatrar, sino sobre una voz que exige ser escuchada. Y ojo, que esto es clave. No fue la visión mística de una sola persona en una cueva. No, fue un evento público. Toda una nación escuchando al mismo tiempo. Así que la base de esta fe no es ese salto de fe que uno hace en privado, algo que nadie más puede verificar. Es una experiencia colectiva, compartida, vivida por todos. Bueno, entonces, si la fe se trata de escuchar, ¿cómo se pone en práctica? ¿Cómo se vive esto? Pues bien, pasemos a la plegaria, que aquí se entiende no como un monólogo, sino como algo mucho más dinámico, el arte de una buena conversación. Pero seamos sinceros un momento, a veces pedir cuesta, ¿no? Es difícil. Las fuentes judías identifican 4 barreras que seguro nos suenan a todos. Primero, el orgullo, ese yo puedo solo que nos frena a pedir ayuda. Luego está la vergüenza, ese sentimiento de no ser dignos, de no merecerlo. También la duda, claro, pensar, bueno, ¿para qué pedir si ya saben lo que necesito? Y por último, el miedo, el simple y puro miedo a ser rechazados. Y frente a esas barreras, la tradición nos da una especie de guía, un método. Nos invita a pedir, primero, con humildad. Imaginen a alguien necesitado en la puerta, que reconoce su dependencia total. Así. También con especificidad. Es decir, ser claros con lo que necesitamos, porque de hecho, eso nos ayuda a nosotros mismos a entenderlo mejor. Pedir con enfoque, concentrándonos en que solo hay una fuente que realmente puede ayudar. Y sobre todo, con perseverancia. Insistir, seguir pidiendo, nunca abandonar esa conversación. La clave de todo esto es cambiar el chip. No se trata de si lo merecemos o no. Se trata de pedir un regalo. Y para que veamos hasta qué punto esto es importante, hay una enseñanza increíble. Hasta Moshe, el profeta más grande de todos, le rogó a Dios 515 veces por una sola cosa que deseaba.
Si él, siendo quien era, perseveró de esa manera, bueno, la lección es bastante clara, ¿no? La perseverancia lo es todo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo final de rezar? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde todo da un giro. Porque no se trata de una lámpara mágica para pedir deseos. Hay una frase en la liturgia de los días santos que es, reveladora. Dice que la plegaria puede anular la severidad del decreto. Fíjense bien en la palabra, la severidad. No dice que anula el decreto en sí mismo, sino lo duro, lo áspero de ese decreto. Entonces, la plegaria nos cambia a nosotros, nos ayuda a transformar nuestra respuesta interna a esas cosas que, externamente, no podemos cambiar. Y hay una historia que lo ilustra de una manera tremenda. Pensemos en Agar, sola, en medio del desierto, completamente desesperada. Su hijo Ismael se está muriendo de sed. Ella está tan rota de dolor que se aleja porque no soporta verlo sufrir. Para ella, en ese momento, no hay absolutamente ninguna esperanza. ¿Y qué pasa entonces? La respuesta divina no es un truco de magia. No aparece agua de la nada. No hay un milagro que cambie la realidad física. La intervención es mucho más sutil y por eso mismo más profunda. El texto dice algo tan simple como Dios le abrió los ojos. Y en ese preciso instante, ella vio el pozo de agua. Un pozo que había estado ahí todo el tiempo. Su propio pánico, su desesperación la habían cegado. La lección es, es muy fuerte. La plegaria no siempre cambia el mundo de afuera, pero nos cambia a nosotros por dentro. Nos da la capacidad de ver la ayuda que muchas veces ya tenemos justo al lado. Y esta idea de escuchar no se queda solo en el momento de la plegaria formal. Para nada, se expande, crece, hasta convertirse en una forma de estar en el mundo, en una conciencia constante de que vivimos en un universo lleno de diálogo. De hecho, el judaísmo lleva esta idea a la vida cotidiana a través de las bendiciones, las verajots. Hay una para casi todo. Imagínense, pararse frente al océano o a unas montañas inmensas y tener una forma de responder a esa grandeza. O ver un arco iris, incluso frente a la fuerza de un terremoto, al escuchar un trueno o al ver algo tan simple y bello como los árboles frutales floreciendo. Cada una de estas cosas se convierte en una oportunidad para escuchar y responder, para entrar en un diálogo continuo con la creación. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos en nuestro mundo de hoy, ¿no? Saturado de ruido, de notificaciones, de distracciones visuales por todas partes. En medio de todo eso, ¿qué podríamos llegar a descubrir si, por un momento, en lugar de solo mirar, aprendiéramos de verdad a escuchar?